Tras una década en la que Roma vivió aterrorizada por los bárbaros, el general Mario tomó el poder, convirtiendo un ejército de voluntarios en la mayor fuerza de combate que el mundo había conocido. Pero en el interior de la República se preparaba una sangrienta revolución. La muerte en el circo de los esclavos gladiadores era el deporte favorito en Roma. En el siglo I a.C., aquel deporte dejó de ser una diversión, pues los esclavos se alzaron contra sus dueños. Según la historia, su dirigente más famoso fue Espartaco. El Imperio Romano. Espartaco. El poderoso ejército de Roma había servido para aumentar sus territorios, riquezas y esclavos. Capturados tras la batalla o en las ciudades conquistadas, los esclavos eran una mercancía más. Los esclavos eran personas y los romanos lo sabían, pero no los trataban como tales. Para ellos tan solo eran herramientas con brazos que hablaban. Entre el tercer y el primer siglo a.C., la República Romana se expandió desde la Italia central y del sur hasta abarcar casi todo el Mediterráneo. El mercado de esclavos empezó a ofrecer una mercancía ávidamente comprada. En el siglo I a.C., el 30% de la población de Italia estaba formada por esclavos, una cifra aproximadamente igual a la de los esclavos que había en América del Sur en la década de 1850, donde puede que el 35% de las personas estuvieran sometidas a la esclavitud. Podían ser esclavos por nacimiento, podían ser comprados en otros países y podían ser capturados en la guerra. Había muchas formas de convertirse en esclavo y también había muchas formas de vivir como esclavo. En el primer siglo, el terrateniente Columela aconsejaba para comprar esclavos. Mi primer consejo es no escoger para agricultor un esclavo cuyo cuerpo nos agrade. En lugar de eso, debéis elegir un hombre curtido en las faenas del campo desde la niñez y que haya sido probado por la experiencia. No todos los esclavos trabajaban en el campo. Los más fuertes eran reservados para los deportes y se entrenaban para convertirse en gladiadores. Los gladiadores eran auténticos profesionales. Sus entrenadores, los lenisti, también lo eran. Como los entrenadores de fútbol actuales, se ocupaban de que sus hombres actuaran lo mejor posible. Eran alquilados para luchar en los espectáculos o los vendían a los organizadores. Se les consideraba lo más ínfimo de la clase baja, personas cuyo cuerpo estaba a disposición de otros. Los gladiadores podían llegar a ser los mejores luchadores del espectáculo más caro del momento. A veces eran criminales condenados a luchar. Como los boxeadores actuales, su entrenamiento era muy duro. Era un deporte peligroso y al ser un espectáculo muy caro, solo peleaban 2 veces al año. La mayoría de los nombres de los gladiadores se han perdido para la historia, pero la posteridad recordará los actos de 2 de ellos, Crixus y Espartaco, un dirigente nato. Espartaco era extranjero, aunque había servido en el ejército de Roma. Pero algo ocurrió. No sabemos por qué desertó, según algunos, pero puede que fuera expulsado. De acuerdo con varios relatos, se dedicó con gran éxito a asaltar caminos. Al final fue capturado y obligado por las autoridades romanas a ser gladiador. No sabemos si fue contra su voluntad, pero lo más seguro es que odiara la profesión. Según Plutarco, historiador biógrafo del segundo siglo, Espartaco no solo poseía una gran fuerza moral y corporal, sino que era más inteligente y noble que la suerte que tuvo. Fuera cual fuese la causa que llevó a Espartaco a la esclavitud, está claro que no se resignó. Crixus, otro esclavo, compartió su suerte con él.
Pocos gladiadores vivían lo suficiente para retirarse. La mayoría tenían una muerte horrible y violenta, tanto en un circo de provincias o en un gran coliseo. En ocasiones el público elegía las armas para empezar el espectáculo. A la gente le encantaba ver seres humanos luchando a muerte. Era muy emocionante para ellos y disfrutaban al máximo del combate. A finales de la República, algunos gladiadores se convirtieron en héroes y consiguieron un cierto nivel social, algo de popularidad ante las masas, debido a su éxito en la lucha. Según se hacía el sorteo, los gladiadores sabían quiénes serían los primeros en morir. Para añadir emoción a los duelos, los gladiadores no llevaban armas equilibradas ni peleaban de la misma manera. Y según su forma de luchar, a veces su armadura no les protegía bien. Se entrenaban en el uso de sus armas particulares durante meses o años y se acercaban tanto a sus oponentes que veían el miedo en sus ojos y cómo les caía la saliva. El olor a sangre debía ser sobrecogedor, pero así se excitaba la multitud. Era el signo de que la vida de los gladiadores pendía de un hilo. Parecía una terrible danza de la muerte para el placer de las masas. Pero en el año 73 a.C., en el Ludus, o escuela de gladiadores, un grupo de discípulos se cansó de recibir órdenes de sus guardianes. Decidieron que si tenían que morir, no sería en el circo. Maltratados y furiosos, conspiraron y aprovecharon sus artes combativas para tratar de cambiar su destino. De acuerdo con el historiador Apio del segundo siglo, Espartaco, junto con un compañero, Crixus, urdió un plan. Persuadieron a unos 70 esclavos para arriesgar sus vidas y conseguir la libertad en lugar de que los exhibieran como recreo de otros. Espartaco se había convertido en un gran gladiador, pero llevaba la pesada carga de haber perdido la libertad. Tenía ansias de justicia y animó a sus compañeros gladiadores para que se rebelaran y así llegar a ser libres. Los soldados locales temían a los rebeldes, pues los habían visto pelear en el circo. Sabían muy bien a qué clase de hombres se enfrentaban. De acuerdo con el historiador Plutarco del segundo siglo, los gladiadores repelieron a los soldados que venían desde Capua y les quitaron sus armas, más adecuadas para el combate. Estaban contentos de cambiar las armas de gladiadores que ellos consideraban poco honorables y bárbaras. Como líder, Espartaco cambió la esclavitud por la guerra, dejando un reguero de cadáveres a su paso. Habiendo derrotado a los soldados locales, Espartaco partió de Capua con su ejército de esclavos hacia el monte Vesubio, donde buscó refugio y acampó. Espartaco, junto con otro conspirador, Crixus, escapó de las autoridades romanas, pero debía preparar a sus hombres para los inevitables combates que se avecinaban.
Espartaco poseía un gran atractivo e influencia personal que hacían que muchos quisieran escapar de la cárcel escuela de gladiadores para unirse a él. El Vesubio era un volcán activo, un peligroso escondite. Pero Espartaco sabía que allí podrían hacerse fuertes hasta que se organizaran y concibieran un plan. Un mensajero informó a Espartaco de que los romanos habían acampado a los pies del monte para sitiarlos. El Senado había mandado al propetor Claudio Glaber para que rodeara a los rebeldes y pusiera fin a la sublevación. Consiguió que Espartaco y su incipiente grupo de rebeldes retrocedieran hacia la cima de la montaña. El lugar era muy reducido y Claudio Glaber creyó que no tendría problemas para eliminarlos en el Vesubio. Según describió Plutarco, Claudio ordenó a sus soldados que bloquearan la única y difícil ruta de acceso a la cima. El resto de la montaña estaba formado por empinados e inaccesibles riscos. El único paso que Espartaco y los esclavos fugitivos tenían que bajar estaba bloqueado. En el año 73 a.C., Espartaco y Crixus se negaron a morir peleando en el circo. Juntos dirigieron una rebelión de esclavos, pero se encontraron junto a los proscritos acorralados por el propio Claudio en el monte Vesubio, al sur de Italia. En lo alto de la montaña, Espartaco y sus hombres prepararon un brillante plan, según cuenta Plutarco en una de sus crónicas. Los esclavos cortaron parte de las parras e hicieron escalas con ellas. Eran resistentes y lo suficientemente largas para atarlas en la cima de los precipicios y llegar hasta el pie de la montaña. Un hecho interesante del comienzo de la revuelta de Espartaco es que parecía conocer el terreno mejor que sus enemigos, en parte gracias a los pastores que vivían cerca del Vesubio y simpatizaron con su causa. Probablemente los primeros esclavos campesinos que se unieron a Espartaco y a su grupo fueron pastores que vivían solos y tenían armas. Estaban en buenas condiciones físicas y se convirtieron en soldados de su ejército de gladiadores. Espartaco y su creciente legión consiguieron bajar por el precipicio y situarse tras el campamento de Claudio. Los romanos habían subestimado la capacidad de los esclavos. Hay que tener en cuenta que quienes trataban de acabar con ellos se parecían más al ejército de Pancho Villa que a las legiones de César. No formaban parte del ejército regular. Y los oficiales no eran muy buenos, ni siquiera conocerían bien el terreno. Allí solo dirigían a los esclavos. Los romanos sobrepasaban ampliamente a los sublevados, pero los gladiadores dejaron bien patente su ingenio y odio hacia los opresores de Roma. El golpe de gracia a aquellos miles de soldados romanos, con su jefe al frente, se lo asestó una pequeña banda de gladiadores que les atacaron por la retaguardia, después de haber descendido por un precipicio con unas escalas hechas de parra silvestre. Cuenta el historiador Apio que después del éxito, el ejército de Espartaco aumentó. Muchos esclavos fugitivos e incluso algunos hombres libres acudieron a aquel lugar para unirse a Espartaco y empezaron a atacar a la población. Como Espartaco repartía partes iguales del botín conseguido, pronto aumentó el número de seguidores. A los únicos que Espartaco no aceptaba en sus filas de rebeldes era a los desertores del ejército romano, que aunque parezca extraño, era perfectamente lógico, pues era gente que se había acobardado. De acuerdo con Florus, autor del siglo II, la llegada diaria de nuevos reclutas los convirtió en un ejército regular. Fabricaron toscos escudos con ramas cubiertas de pieles, así como espadas y lanzas que forjaron con las cadenas de los barracones de esclavos.